Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo un interesante video sobre la historia de la pequeña pero famosa capilla de San Pedro ad Vincula, así como de los trabajos de restauración a los que fue sometida durante los siglos XVI y XIX. También veremos cómo fueron descubiertos los restos mortales de varios de los personajes de la época Tudor, que están enterrados allí. Este material está realizado por las peticiones de Alejandra Cito, Luis Esquivias, Guadalupe Motley y Harold Quintero, quienes querían saber más sobre los lugares de entierro de importantes miembros de la realeza y la nobleza de la época Tudor. La Capilla Real de San Pedro ad Vincula, que al español se traduce mejor como San Pedro Encadenado, es la antigua iglesia parroquial de la Torre de Londres. Está situada dentro del pabellón interior de la torre, y el edificio actual data de 1520, aunque la iglesia fue fundada varios siglos antes. Es un peculiar terreno que está bajo la jurisdicción del monarca. El nombre de la capilla hace referencia al encarcelamiento de San Pedro bajo Herodes Agripa en Jerusalén. La capilla es probablemente mejor conocida como el lugar de entierro de algunos de los prisioneros más famosos ejecutados en la torre, incluida la reina Ana Bolena, la reina Catalina Howard, y la reina de los 9 días, Lady Jane Grey, su esposo, Lord Guilford Dudley, y Sir Thomas More. En el extremo oeste hay una torre corta, coronada por un campanario de linterna, y dentro de la iglesia hay una nave y un pasillo norte más corto, iluminado por ventanas con luces en forma de cúspide pero sin tracería, lo cual es un diseño Tudor típico. La iglesia es una capilla real, y el sacerdote responsable de ella es el capellán de la torre, canónigo y miembro de la casa eclesiástica. La canonjía fue abolida en 1685, pero restablecida en 2012. 500 años es una gran edad para alcanzar en cualquier medida, pero los orígenes de la capilla de San Pedro ad Vincula en la Torre de Londres, en realidad, son anteriores a la Torre Blanca del siglo XI y probablemente estén relacionados con una capilla sajona del siglo IX. Esta fue demolida para que, en 1128, Enrique I de Inglaterra pudiera construir una nueva capilla situada fuera de los muros de la torre. La estructura en sí hubiera estado en contraste con el uso del rey de la capilla de San Juan, más privada, establecida alrededor de 1080 por Guillermo el Conquistador, dentro de la Torre Blanca. Durante el reinado de Eduardo I, llamado Piernas Largas, la Torre de Londres se amplió hasta convertirse en un castillo concéntrico. Este gran plan de obras requirió que se demoliera la capilla de Enrique I y se construyera una gran capilla nueva dentro de los muros de la formidable fortaleza entre 1286 y 1287. San Pedro ad Vincula había sido una iglesia parroquial durante al menos un siglo antes de convertirse en la capilla para los habitantes de la torre a mediados del siglo XIII, en el reinado de Enrique III, y también en ese tiempo se construyó la cripta debajo de la iglesia. La capilla de Eduardo Piernas Largas estuvo en pie durante 225 años hasta que se perdió en un incendio catastrófico en 1512. Tras este incendio, la capilla fue reconstruida entre 1519 y 1520 por Sir Richard Cholmondeley, teniente de la torre, cuya tumba ocupa hoy el centro de la nave. Es este edificio el que se encuentra hoy a la sombra de la Torre Blanca. Esta supervivencia es notable en sí misma, ya que gran parte de la tela, incluidos sus arcos decorativos y algunas de las ventanas, son originales. El techo de castaño español de la capilla es particularmente importante, ya que fue construido para que la reina Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII, pudiera encontrar a Dios debajo de los árboles de su tierra natal. En un principio, San Pedro se utilizó como capilla católica. La evidencia de esto todavía se puede ver hoy, en la llamada piscina, que es un tipo de palangana de piedra que se utiliza para lavar objetos sagrados, y una pequeña ventana a la altura de los ojos para vislumbrar el altar en la pared este, la cual solo se encuentra en edificios católicos o capillas anteriores a la Reforma. La iglesia contiene muchos monumentos espléndidos. En la esquina noroeste hay un monumento a John Holland, duque de Exeter, condestable de la Torre, que murió en 1447. Debajo de la arcada central se encuentra la efigie de Cholmondeley, que murió en 1521, un año después de que completó la reconstrucción de la iglesia. En el santuario hay un impresionante monumento a Sir Richard Blount,
que murió en 1564 y está enterrado en la iglesia, y a su hijo Sir Michael, muerto en 1610, ambos fueron tenientes de la torre bajo los reyes Tudor, lo cual significa que habrían presenciado muchas de las ejecuciones. También hay un excelente órgano del siglo XVII, decorado con tallas de Grinling Gibbons. La iglesia es el lugar de entierro de algunos de los prisioneros de la torre más famosos, incluidas las reinas Ana Bolena y Catalina Howard, la segunda y quinta esposa del rey Enrique VIII, respectivamente, y Lady Jane Grey, quien afirmó ser reina de Inglaterra durante 9 días en 1553. George Bolena, vizconde de Rochford, hermano de Ana, también fue enterrado aquí después de su ejecución en 1536, al igual que Edmund Dudley y Sir Richard Empson, recaudadores de impuestos del rey Enrique VII, y Lord Guilford Dudley, esposo de Jane Grey, en febrero de 1554, después de ser ejecutado en Tower Green. Otros sepultados aquí fueron Sir Thomas More y el obispo John Fisher, quienes provocaron la ira del rey Enrique VIII y, después de su ejecución, fueron canonizados como mártires por la Iglesia Católica Romana. Philip Howard, un tercer santo que sufrió bajo los Tudor, también fue enterrado aquí por un tiempo, antes de que su cuerpo fuera trasladado a Arundel. Después de sus ejecuciones, las siguientes personas también fueron enterradas aquí. El ministro del rey Enrique VIII, Thomas Cromwell, decapitado en 1540, Thomas Seymour, primer barón Seymour de Sudeley, tío de Eduardo VI, quien es recordado por su conducta indecorosa hacia la futura reina Isabel I, Edward Seymour, primer duque de Somerset, ejecutado en 1552, John Dudley, primer duque de Northumberland, y John Gates, quienes estuvieron involucrados en la crisis de sucesión de 1553, y por último James Scott, primer duque de Monmouth, quien en 1685 fue enterrado debajo de la mesa de la comunión. Estas historias de traición y muerte a menudo capturan nuestra imaginación, pero es importante recordar que San Pedro Apincula ha sido un lugar de alegría en igual medida que de tragedia. Su función principal siempre ha sido atender las necesidades espirituales de la comunidad de la torre, y la cantidad de matrimonios y bautismos dentro de la capilla supera, con creces, la cantidad de entierros. Este cuidado también se extendió a las personas recluidas dentro de la fortaleza. El registro de matrimonios, bautismos y entierros de la capilla comienza en 1550 y documenta muchos de estos momentos más personales. Una entrada particularmente interesante es la del bautismo del hijo de Sir Walter Raleigh, al que llamaron Carew, en 1605, que fue concebido durante el largo encarcelamiento de Raleigh en la Torre Sangrienta. El registro dice, Carew Raleigh, fue bautizado el 15 de febrero, el hijo de Sir Walter Raleigh, caballero. En 1841, la capilla fue nuevamente víctima de un desastroso incendio que destruyó el gran almacén, ubicado al lado de donde ahora se encuentra el bloque Waterloo. El techo de la capilla resultó dañado y, después de haber sido destrozado por una serie de alteraciones mal juzgadas desde el periodo Tudor, la reina Victoria, que había estado en el trono durante solo 4 años, apoyó las propuestas para restaurar el edificio a su antiguo esplendor. Fue en este periodo cuando se formó el interior de la capilla, tal como la conocemos hoy día. Si bien se realizaron una serie de alteraciones después del incendio de 1841, la restauración completa de la capilla no se produjo hasta 1876, cuando se excavó el suelo, revelando los restos de 1.768 personas. La mayoría de ellos eran personas normales que fueron enterradas de nuevo en la cripta cercana. Esta historia volvió a salir a la luz en 2019 cuando, durante las investigaciones arqueológicas en los alrededores, se exhumaron 2 esqueletos completos. Los individuos, enterrados entre 1450 y 1550, incluían una mujer de 35 a 45 años y un niño de 7 años. Estos restos fueron los primeros dentro de la torre en ser evaluados completamente por un osteólogo y nos brindan una visión notable de la vida cotidiana en la torre. Luego, los restos fueron enterrados nuevamente en la capilla, en una ceremonia especial, para garantizar el cuidado y respeto a los mismos. Volviendo a las famosas excavaciones victorianas, y porque sé que es lo que esperan muchos, o todos, los que están ahora viendo este video, les digo que en el siglo XIX, el historiador Thomas Babington Macaulay visitó la capilla de San Pedro Apincula,
y registró sus impresiones en el primer volumen de su libro Historia de Inglaterra desde la ascensión de Jacobo II, publicado en diciembre de 1848. Babington escribió: «No puedo dejar de expresar mi disgusto por la bárbara estupidez que ha transformado esta pequeña e interesante iglesia en la semejanza de una casa de reuniones en un pueblo industrial. En verdad, no hay lugar más triste en la tierra que este pequeño cementerio». Quizás fue esta protesta la que despertó el deseo de abordar el lamentable estado de la capilla y restaurarla a su estado original. A principios de 1876, el condestable Sir Charles Yorke presentó un plan de restauración propuesto para la consideración de la reina Victoria. El objetivo era restaurar arquitectónicamente la capilla a su estado original y habilitarla como un lugar de culto para uso de los vecinos y la guarnición de la torre. Y en agosto de 1876 se iniciaron las obras. En varios lugares, el pavimento de la capilla estaba roto y desnivelado. Una vez que se quitaron los bancos, quedó claro que se necesitaba una base segura antes de que se pudiera colocar el nuevo pavimento. También se decidió instalar en la iglesia un aparato de calefacción. Tras quitar las piedras del pavimento, se descubrió que los lugares de descanso de los que habían sido enterrados en la capilla en los siglos XVI y XVII habían sido profanados. Una posible explicación podría estar en lo siguiente. Cuando la torre dejó de ser residencia del soberano o prisión estatal, la capilla de San Pedro parece haber llegado a ser considerada demasiado a la luz de una mera iglesia parroquial ordinaria, en la que el entierro no solo de los que habían vivido en la torre, sino incluso de los vecinos de la vecindad, se permitía libremente. En algunos casos, los ataúdes se rompieron, y los huesos se esparcieron para dejar espacio para un nuevo entierro. Por lo tanto, se decidió que se debían tomar medidas inmediatas para llevar los restos a la cripta. Una propuesta fue nuevamente sometida a la aprobación de la reina Victoria y fue sancionada con la condición expresa de que se debe ejercer el mayor cuidado y reverencia en este movimiento y se debe llevar un registro cuidadoso de todos los signos de posible identificación que puedan salir a la luz. Se observaron estas condiciones y se recogieron todos los restos humanos encontrados bajo el suelo de la capilla, se encerraron en cajas y se añadió una inscripción. Los ataúdes que se encontraron intactos fueron llevados a la cripta. En octubre de 1876, la atención se centró en la restauración del presbiterio donde se sabía que estaban enterrados las reinas Ana Bolena, Catalina Howard y los duques de Somerset, Northumberland y Monmouth. Se esperaba que esta área pudiera permanecer intacta y que el nuevo pavimento pudiera colocarse sobre la parte superior, pero al final, esto fue imposible, porque en dos lugares el pavimento se había hundido y se pensó que estaba hueco debajo. Por lo que se decidió retirar el pavimento para subsanar el hundimiento con la mínima perturbación del suelo. Cada palada de tierra sería cuidadosamente examinada con un tamiz y los restos encontrados serían reenterrados en el mismo lugar. Todo el trabajo se llevaría a cabo bajo la supervisión de un equipo de 6 personas, incluido el gobernador residente de la torre, el coronel G. Bryan Milman. El doctor D. Oinsebel documentó los hallazgos en un documento al que llamó Avisos de las personas históricas enterradas en la capilla de San Pedro ad Vincula, en la Torre de Londres, de 1877. Dado que el presbiterio había sido menos perturbado que otras áreas de la capilla, se esperaba que algunos de los restos de los enterrados en el siglo XVI estuvieran in situ. El señor Bell, secretario de la Bolsa Privada de Su Majestad, consultó a varias autoridades históricas y elaboró un plano que mostraba las posiciones relativas en las que se creía que estas personas habían sido enterradas originalmente. El 9 de noviembre de 1876, se levantó el pavimento sobre el lugar, marcado en el plano como el lugar de descanso final de la reina Ana Bolena, y se removió la tierra a una profundidad de 2 pies. En el relato de Bell, se señala que el mismo ciertamente no había sido perturbado durante más de 100 años. Según Bell, a esta profundidad se encontraron los huesos de una mujer, que no estaban en el orden original, pero que evidentemente, por una u otra razón, habían sido amontonados en un espacio más pequeño. Todos estos huesos fueron examinados por el Dr. Mowat, quien inmediatamente pronunció que eran de una mujer de 25 a 30 años de edad, de cuerpo delicado,
y que había sido de esbelta y perfectas proporciones, la frente y la mandíbula inferior eran pequeñas y especialmente bien formadas. Bell continúa su relato señalando que las vértebras eran particularmente pequeñas, especialmente la articulación al lado del cráneo, y así daban testimonio del cuello pequeño de la reina. El Dr. Mowat, inspector del gobierno local, afirmó que todos los huesos pertenecían a una mujer y habían estado enterrados durante más de 300 años. No se encontraron otros huesos femeninos en esta área. Todos los presentes estaban convencidos de que estos eran los restos de la reina Ana Bolena, quien, según Bell, fue enterrada frente al altar, al lado de su hermano George. Los restos de George Bolena no se descubrieron durante la restauración, posiblemente porque se retiraron de esa locación o se enterraron más hacia el muro norte, en un área que permaneció intacta. Cerca de donde se encontraron los restos femeninos, había algunos huesos masculinos, pertenecientes a un hombre de considerable estatura y de unos 50 años de edad. El comité concluyó que estos eran los restos de Edward Seymour, duque de Somerset, quien, junto con John Dudley, duque de Northumberland, se dice que fue enterrado entre las dos reinas, Ana Bolena y Catalina Howard, frente al altar. En su relato, Bell señala que 2 pies debajo de los restos femeninos que se cree que pertenecen a Ana Bolena, se descubrió el ataúd de plomo de Hannah Beresford, enterrada en agosto de 1750. Él cree que fue alrededor de esta época cuando se juntaron los restos de Ana Bolena. En el relato se incluyen las notas del Dr. Mowat sobre los huesos que se cree que son los restos de esa reina. Los huesos encontrados en el lugar donde se dice que fue enterrada la reina Ana son ciertamente los de una mujer en la flor de la vida, todos perfectamente consolidados y simétricos, y pertenecen a la misma persona. Los huesos de la cabeza indican un cráneo redondo bien formado, con frente intelectual, cresta orbital recta, ojos grandes, cara ovalada y barbilla bastante cuadrada. Los restos de las vértebras y los huesos de los miembros inferiores indican una mujer bien formada, de mediana estatura, de cuello corto y esbelto. Las costillas muestran profundidad y redondez del pecho. Los huesos de manos y pies indican manos y pies delicados y bien formados, con dedos afilados y un pie angosto. Todos son consistentes con las descripciones publicadas de la reina, y los huesos del cráneo bien podrían pertenecer a la persona retratada en el retrato de Hans Holbein, en la colección del conde de Warwick. El Dr. Mowat también concluyó que su altura podría haber sido de aproximadamente 5 pies, o 5 pies y 3 pulgadas, y, después de examinar cuidadosamente los dedos, afirmó que no se encontró ninguna malformación. La descripción ofrecida por el Dr. Mowat está muy en consonancia con lo que sabemos de la apariencia de Ana Bolena, con la excepción de un comentario sobre un mentón bastante cuadrado. Entonces, ¿los huesos descubiertos eran en realidad los restos de Ana Bolena? Bueno, según la autora Alison Weir, no. Weir afirma que el plan de Bell que muestra las posiciones relativas en las que se creía que estas personas habían sido enterradas originalmente era altamente especulativo e inexacto, debido a que no especificó qué fuentes históricas consultó, y en la opinión de Weir, solo habría tenido acceso al relato del cronista John Stowe, que afirmaba que allí yacen ante el altar mayor de la iglesia de San Pedro, 2 duques entre 2 reinas. Weir continúa cuestionando la barbilla cuadrada y señala que los retratos autenticados de Ana la muestran con una barbilla puntiaguda. También señala que no se sabe que haya sobrevivido ninguna pintura de Ana pintada por Holbein y que el retrato al que se refiere el Dr. Mowat es una copia del siglo XVIII del boceto de Holbein de una dama que solo fue identificada como Ana en 1649. El Dr. Mowat registra un cuello corto y delgado, pero Francesco Sanuto, un diplomático veneciano, describió a Ana como de cuello largo y de estatura media. También está el tema de la edad. Se dice que los huesos encontrados pertenecen a una mujer de entre 25 y 30 años de edad, pero la mayoría de los historiadores modernos están de acuerdo en que Ana nació por el año de 1501, por lo que ella habría tenido alrededor de 35 años en el momento de su muerte. Antes de llegar a una conclusión final, es necesario volver al relato de Bell sobre las otras personas que se encuentran enterradas en el presbiterio. El 11 de noviembre de 1876, el comité de excavación regresó a la capilla y retiró el pavimento sobre el lugar donde se pensaba que había sido enterrado el duque de Northumberland.
Allí descubrieron los huesos masculinos de una persona de unos 50 años de edad. Bell registró que se encontró un gran cráneo con los restos y señala que la cabeza del duque no se dejó pudrir en el puente de Londres, sino que se enterró con su cuerpo. El comité concluyó que estos eran los restos de John Dudley, duque de Northumberland. Luego descubrieron los restos de dos mujeres en dos grupos distintos, en una dirección sureste y más cerca de la pared del presbiterio, que se cree que pertenecen a una mujer de unos 30 a 40 años de edad y otra de años considerablemente avanzados. Bell señaló que estos grupos habían sido muy perturbados y faltaban muchos huesos. La mujer más joven tenía proporciones bastante delicadas, la mayor era alta y ciertamente de estatura superior a la media. El comité concluyó que se trataba de los restos de Lady Jane Rochford y de Margaret, condesa de Salisbury. Consideraron que la mujer más joven podría ser Catalina Howard, pero debido a que se decía que era muy pequeña en estatura, concluyeron que era más probable que fueran los restos de Lady Rochford. Los restos de Catalina Howard no se encontraron, y la explicación ofrecida fue que debido a que la quinta reina de Enrique VIII era muy joven en el momento de su muerte, sus huesos aún no estaban duros y consolidados, y por eso la cal utilizada en los entierros convirtió sus huesos en polvo. El viernes 13 de abril de 1877 se reunió de nuevo la comisión, y se volvieron a enterrar donde habían sido hallados 7 cajas que contenían los restos de los exhumados del presbiterio, los días 9 y 11 de noviembre. Estos restos habían sido soldados en gruesos cofres de plomo y luego fijados con tornillos de cobre en cajas hechas de tablones de roble de 1 pulgada de espesor. Cada caja tenía un escudo de plomo, en el que estaba grabado el nombre de la persona, cuyos supuestos restos estaban así encerrados, junto con las fechas de la muerte y el año de 1877, fecha del nuevo entierro. Luego, las cajas se enterraron a unas 4 pulgadas debajo de la superficie, se rellenó la tierra y se extendió el concreto sobre ellas. Y allí permanecen hasta el día de hoy. Alison Weir cree que los huesos identificados como pertenecientes a Ana Bolena podrían ser de hecho los de Catalina Howard, que tenía entre 16 y 23 años en 1542, y miniaturas de Holbein que la muestran con lo que podría ser una mandíbula cuadrada sobresaliente. También afirma que los restos identificados como Lady Rochford, pertenecientes a una mujer de 30 a 40 años y de proporciones delicadas, son en realidad los restos de la reina Ana Bolena. Según Weir, podemos estar casi seguros de que la piedra conmemorativa de Ana no marca el último lugar de descanso de sus restos reales y que ella yace debajo del monumento conmemorativo de Lady Rochford. Gran parte de la vida de Ana Bolena es discutible o un misterio, pero en mi opinión, la mención de una barbilla cuadrada no es suficiente para descartar los hallazgos del comité. Y no, Ana Bolena probablemente no tenía entre 25 y 30 años cuando murió, pero de la misma manera, Catalina Howard aún no tenía 25. Del retrato de Ana está claro que tenía una frente intelectual, una cara ovalada, un cuello delgado, manos delicadas y bien formadas, con dedos afilados, y es posible que el Dr. Bell haya consultado documentos que ahora no conocemos cuando compiló su plan. Por lo tanto, creo firmemente en el trabajo de la Comisión Victoriana de Excavaciones y de Restauración, y los restos de Ana, de Lady Rochford, y de los demás enterrados en la capilla de San Pedro, descansan debajo de sus respectivas losas conmemorativas. Me gustaría terminar este video citando las palabras de Thomas Babington cuando se refirió a los enterrados en la capilla en su Historia de Inglaterra, escrita en 1848. En verdad no hay lugar más triste en la tierra que ese pequeño cementerio. La muerte no está asociada allí, como en la abadía de Westminster y San Pablo, con el genio y la virtud, con la veneración pública y con el renombre imperecedero. No como en nuestras más humildes iglesias y cementerios, con todo lo más entrañable de la caridad social y doméstica, sino con lo más oscuro de la naturaleza humana y del destino humano, con el triunfo salvaje de los enemigos implacables, con la inconstancia, la ingratitud, la cobardía de los amigos, con todas las miserias de la grandeza caída y de la fama arruinada. Allí han sido llevadas, a través de edades sucesivas, por las toscas manos de los carceleros, sin que un doliente lo siguiera, las sangrantes reliquias de hombres que habían sido capitanes de ejércitos, líderes de partidos, oráculos de senados y ornamentos de las cortes. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy.
dedicado a la historia de la capilla de San Pedro Advíncula y a los sepulcros sencillos que allí se encuentran. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan sobre la restauración y el descubrimiento de los restos mortales de varios de los personajes históricos más famosos de la era Tudor. No olviden suscribirse si no han hecho ya, y también activar la campana de notificaciones para que YouTube les envíe un aviso cada vez que haya un estreno en el canal. Si de verdad desean apoyar el proyecto, consideren convertirse en mecenas en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán las ventajas de ver material exclusivo, recibir saludos frecuentes y personalizados, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta la próxima!